Un buen día para todos. En el marco del doctorado en Ciencias de la Educación y como respuesta a una actividad que se propone en el curso de enfoques actuales de la educación, quiero aprovechar este espacio para hacer una reflexión acerca de la interdisciplinariedad y cómo ésta incide en la educación de docentes y en las aulas como tal. Mi nombre es Víctor Andrés Torrechal. Esta reflexión está basada en el texto Interdisciplinariedad en el proceso docente educativo del profesional en educación, escrita por Espinosa Freire en el 2017. Resulta que nosotros como docentes día tras día nos estamos enfrentando a diferentes desafíos educativos, puesto que los jóvenes y los niños que educamos hoy en día son muy diferentes a los que educamos antes, pero seguimos enseñando como un método tradicional en donde las áreas se ven por separado y se siguen metodologías tradicionales. Spinoza Freire en su texto dice que la interdisciplinariedad puede ser una respuesta a una herramienta para enfrentar estos desafíos que estamos teniendo como docentes hoy en día y que por eso se debe apostar a que la preparación de los docentes tenga un enfoque interdisciplinar. En el capítulo 1 del libro que les mencioné, se abordan varias ideas generales. Dentro de esta, se da una definición de interdisciplinariedad donde el autor dice que es un principio pedagógico esencial que promueve la integración de conocimientos en diversas disciplinas para abordar problemas complejos que no pueden ser resultados desde una única perspectiva disciplinar. También habla de la relevancia de la interdisciplinariedad en la educación superior y dice que se destaca la necesidad de implementar enfoques interdisciplinarios en la educación universitaria para formar profesionales capaces de enfrentar desafíos en su práctica profesional. Y también habla de unos beneficios para los estudiantes, argumentando que la educación como un enfoque interdisciplinar capacita a mejorar a los estudiantes para que ellos aprendan a analizar, identificar problemas y a solucionar desde diferentes perspectivas. Esto porque cuando nos enfrentamos a una situación, problema en la vida cotidiana, nosotros no usamos solo un área de conocimiento, sino que requerimos a todos nuestros conocimientos para sacarlo a flote y poder dar la mejor solución a esta situación. Teniendo en cuenta la lectura, yo me hago la pregunta con el fin de hacer una reflexión más allá del simple texto. Y digo, ¿en qué estamos las escuelas respecto a la interdisciplinariedad hoy en día? ¿Por qué somos conscientes como docentes que los chicos que educamos hoy en día son diferentes y que necesitamos abordar diferentes métodos de enseñanza y algunas cosas están haciéndose dentro de las escuelas que él define desde unos términos? Entonces él, por ejemplo, habla de pluridisciplinariedad, que se refiere a la combinación de varias disciplinas para abordar un tema, pero sin integración real entre ellos. Ahorita ya abordamos un ejemplo. Habla de multidisciplinariedad, que existe un mayor grado de conexión, intercambios superficiales entre las disciplinas de la interdisciplinariedad, que es a lo que quisiéramos llegar. El ideal que es donde las disciplinas interactúan e integran conocimientos para generar un nuevo enfoque. Y hay una más allá que sería la transdisciplinariedad, perdóname, la transdisciplinariedad, donde va más allá y busca la integración total de los conocimientos, pero entonces él dice con que lleguemos a la interdisciplinariedad es perfecto. Para abordarlo desde una perspectiva, un ejemplo que pasa o que se refiere cada uno de esos términos entonces, y qué estamos haciendo en las escuelas, el ejemplo que tomo es el cambio climático. Entonces, el cambio climático es una problemática que hoy en día nos implica a todos cuando la trabajamos desde la pluridisciplinariedad. Cada materia aborda el cambio climático desde su propio enfoque, entonces en ciencias naturales explican
que el efecto invernadero en geografía muestran mapas de cuáles son las zonas que están siendo más afectadas. En matemáticas generalmente se analizan poblaciones o gráficas respecto a ese problema. Y el lenguaje nos pide que se le pida al estudiante que haga un ensayo sobre el impacto del cambio climático. Entonces, aquí, aunque esté trabajando desde un mismo eje temático, que es el cambio climático, todas las áreas están haciendo de manera independiente, o sea, no hay una relación y se trabaja por separado. Luego viene la multidisciplinariedad, que es donde se trabaja en un mismo tema como, perdón, con los pequeños y con pequeñas conexiones. Yo creo que esta es la que está presente hoy en muchas escuelas, en muchas aulas, y es que tomamos el mismo tema, que en este caso es el cambio climático, pero entonces ya no simplemente le ponemos a hacer cosas desde las diferentes áreas, sino que le vamos a pedir que las gráficas que hizo en matemáticas las utilice para el ensayo que le pidieron en lenguaje y que el mapa que identificó en geografía lo utilice para las explicaciones de ciencias naturales. Entonces, aquí las disciplinas siguen siendo independientes, pero digamos que se empiezan a encontrar en un punto en común. ¿Cuál sería el siguiente paso según el autor en la interdisciplinariedad? Diseñar un proyecto que logre integrar a todas las áreas y aquellas y a ellas esas disciplinas trabajen juntas para dar respuesta a la problemática, que en este caso sería el cambio climático. Entonces aquí se propondrían, por ejemplo, diseñar una campaña de concientización sobre el cambio climático. Y entonces aquí las ciencias naturales, desde los conocimientos de ciencias naturales, el estudiante explica las causas del problema desde sus conocimientos. En matemáticas analiza el impacto ambiental desde el arte y el lenguaje. Empiezan a crecer los afiches para hacer la campaña de la geografía. Empiezan a señalar esos lugares que están siendo más afectados, pero entonces integran todos los conocimientos de las áreas para poder dar respuesta a esa problemática. Entonces yo digo, cuando pensamos en la educación de los profesionales, nosotros que vamos a enfrentar lo que necesitamos, entonces es que deberíamos aprender los docentes para poder enfrentar las situaciones problemas de esta manera, de una manera interdisciplinar. Y buscando un poquito me encontré que en la actualización docente se debe hacer desde las metodologías interdisciplinares. ¿Qué quiere decir eso? Que no es ahora como yo soy docente y tengo que trabajar desde la interdisciplinaridad, me voy a volver un ducho en todo. Ya no solo más especializar en matemáticas, sino que ahora tengo que estudiar un montón de geografía, un montón de historia, un montón de biología, que como docente deberíamos estar preparados un poquito en todo, pero no especializarnos, sino que vamos a estudiar o nos vamos a capacitar en metodologías que me permitan llevar eso al aula, por mencionar algunas, los aprendizajes basados en proyectos. Entonces, aquí los estudiantes desarrollan proyectos que requieren la integración de las disciplinas para poder llevar a cabo, que era como mostraban en el ejemplo anterior. También existen, por ejemplo, el aprendizaje basado en problemas, que se plantea una problemática real y para poder resolverla entonces uso los conocimientos de todas las áreas. Un ejemplo, cómo reducir la contaminación en la comunidad. Entonces los estudiantes analizan el tema desde la biología, desde la geografía, desde la economía, desde la ética. Otras por mencionar algunas. El estudio de casos entonces se analiza situaciones reales desde las diferentes disciplinas, buscando efectos ecológicos desarrollados desde la agricultura, los costos, los beneficios,
otra vez integrando todas las áreas para poder hacer ese análisis de casos. Y la gamificación, que es algo que está hoy muy en auge. Y como yo voy a hacer o crear un juego, una simulación que integre todas las áreas y que los estudiantes estén utilizando conceptos y competencias de todas las áreas para poder jugar. ¿A qué desafío nos enfrentamos entonces como docentes? Nos enfrentamos primero a que la planificación educativa debe ser interdisciplinar. Entonces, ya sentarse a planear o hacer un plan de aula no es bueno. En matemáticas vamos a aprender esto. ¿Y qué actividades hago? Sino que tendría que ser un plan de aula conjunto, en donde diseñemos planes de aulas conjuntos que todos respondan a los mismos contenidos, a las mismas metodologías, aportando desde las diferentes disciplinas, promoviendo una formación holística y contextualizada. Un desafío que es latente dentro de los colegios es la resistencia al cambio. Entonces, claro, como los docentes venimos haciendo las cosas de una manera que nos funciona de alguna manera, nos casamos con unas metodologías, va a haber una resistencia al cambio y ahora tener que planear diferente, enfrentar la educación diferente, pensar un problema que nos sirva a todos. Entonces, eso sería que se consigue para nosotros o para la educación del docente como tal, pues se consigue un desarrollo en las competencias transversales, señalando el autor que la interdisciplinaridad contribuye al desarrollo de las habilidades como pensamiento crítico y creativo y la capacidad de enfrentar el trabajo en equipo, esenciales para el desempeño del profesional educativo. ¿Qué beneficios o qué consigue para los estudiantes dentro de las aulas los que tenemos nosotros? Pues al aplicar metodologías interdisciplinares favorece el pensamiento crítico, la resolución de problemas, se hace el aprendizaje más significativo, está más conectado con la vida real, se mejora la motivación y la participación de los estudiantes. Como conclusión, la interdisciplinariedad en la formación docente debe ser clave para mejorar la enseñanza y el aprendizaje, así permitir integrar conocimientos de las diferentes aulas y, a diferencia de los enfoques fragmentados, disculpen, ¿qué es lo que hacemos hoy en día? Esta metodología favorece la resolución de problemas reales y más cercanos a los estudiantes. Esta actualización constante en metodologías interdisciplinares como el aprendizaje basado en proyectos o el aprendizaje basado en problemas fomentan la participación activa, la creatividad y el trabajo en equipo. Aunque es un reto, sus beneficios serán evidentes y prepararán a nuestros estudiantes y a la docencia para los desafíos educativos del siglo XXI. Muchas gracias por su tiempo y les comparto algunas de las referencias que utilicé para esta exposición.